¿Nunca te ha pasado que piensas que cuando eres pequeño la vida es así de simple? Da 3 piezas colocaditas, la vida es simple, es fácil, solo jugar y pasarlo bien. Pero conforme te vas haciendo mayor, conforme te vas haciendo adulto, la vida te va colocando ciertos problemas, ciertas piezas que aumentan el peso de la estructura de tu vida, y cuando no es la vida eres tú que te vas colocando problemas, te vas colocando cargas, te vas colocando responsabilidades también. Y todo se va construyendo en un edificio complicado, grande, lleno de peso, lleno de cosas, que algunas incluso sobran. Pasa lo mismo en la relación, en la pareja. Al principio parece que simplemente con amarnos, con querernos, todo es suficiente, pero pronto te das cuenta que en la convivencia hay piezas que no encajan, hay piezas que vienen mal dadas. Es difícil a veces la relación y te vas dando cuenta que solo con quererse no basta y te vas sumando más piezas complicadas, más estructura, más peso, más agobio, más de todo, y al final fíjate cómo queda la estructura puede incluso correr el riesgo de tener tanto peso, tantas cosas que sobran, que puede amenazar con derribar todo el edificio. ¿No crees que con la religión pasa lo mismo? ¿No crees que con el cristianismo pasa lo mismo después de tantos siglos? No es posible que hayamos añadido tantas piezas, tantas complicaciones a lo que era simple, que era la propuesta de Jesús, y nos toque empezar desde cero y empezar a desmontar el cristianismo para encontrar la esencia del mensaje real de Jesús. Una de esas cosas que hemos colocado encima del cristianismo es esa imagen de Dios. Esa imagen de Dios castigador, vengativo, que está deseando destrozar a la humanidad. ¿Por qué transmitir un Dios de esta manera? ¿Por qué un Dios que castiga y no un Dios que perdona? ¿Por qué un Dios que odia en lugar de un Dios que ama? ¿Y por qué no un Dios que en vez de juzgar, salva? Igual deberíamos empezar a deconstruir, a desmontar el cristianismo para buscar la esencia. Y hay un libro muy importante en el que vamos a estar toda esta serie, es el libro de Romanos. Y en ese libro vamos a encontrar la verdadera esencia del cristianismo, la verdadera esencia de Dios. Juzgar. Juzgar es algo que siempre le hemos atribuido a Dios, pero siempre de manera negativa. Pero nunca nos hemos parado a profundizar e intentar plantearnos si esto se puede transformar en positivo, o quizá el objetivo de Dios era un juicio en positivo. Mira un momento a tu alrededor. Mira el mundo como está montado. ¿Crees que el mundo es justo? ¿Ves justicia a tu alrededor? ¿O más bien ves injusticia? ¿Crees que es necesario seguir adelante apostando por los jueces de este mundo? ¿Crees que la justicia se está aplicando a este mundo? Piensa en tu vida. ¿Crees que realmente tu vida es justa, lo que te sucede? Piensa en desahucios, piensa en guerras, piensa en migraciones forzadas por la guerra, por muchos otros motivos. Piensa en gente que nace en barrios que son más desfavorecidos, piensa en zonas que lo están pasando peor. ¿Es la vida justa? ¿Quién defiende al débil? ¿Quién defiende al huérfano? ¿Quién defiende a los que necesitan todo? ¿Quiénes defienden a los que sufren? ¿Quién nos defiende y quién imparte justicia en un mundo donde solo la opresión parece ser la tónica de todo lo que nos rodea? Y quizá tú vivas bien, pero solo tienes que mirar un poco más allá y ver que realmente es difícil aplicar justicia, o la justicia brilla por su ausencia. Gobiernos, países, naciones, organismos, jueces, influencers. Sé tú quien decide. Es todos estos cuerpos, todos estos organismos, todos estos entes son realmente los que están aplicando justicia con sentido. Quizá a lo mejor cuando te pones a juzgar te das cuenta de que no es tan fácil juzgar. No es nada fácil, y cuando nos toca aplicar justicia nos damos cuenta de que es muy difícil incluso para nosotros ser justos. Yo lo vivo cada día con mis hijos, cuando se pelean rollo boxeo y empiezan los gritos y las acusaciones. A veces es difícil, intento poner la mano encima de uno, la mano encima de otro para que dejen de pelearse, y entre tanto grito intento aplicar paz y aplicar justicia. Pero siempre pienso, intenta ser justo. Casi nunca consigo ser justo. Qué difícil es aplicar justicia. ¿Sabes por qué? Porque para aplicar justicia necesitas tener equidad. Y si crees que no es difícil aplicar justicia, pregúntaselo a cualquier árbitro que haya pitado un Barça-Madrid. Es muy difícil, porque para aplicar justicia necesitas 3 puntos. El primero es la información, el conocimiento. Necesitas saber lo que ha pasado, necesitas conocer en profundidad. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas sin conocer realmente cómo son por dentro? ¿Cuántas veces
nos damos cuenta de que nos falta información y somos muy rápidos a la hora de etiquetar. Lo segundo que nos hace falta es imparcialidad, porque al final siempre nos gusta que las cosas se deriven según es nuestra opinión. Y es muy difícil ser imparciales ante algo en el que básicamente sentimos que queremos que nos hagan lo que a nosotros nos gusta. Y por último, el amor y la empatía, porque para juzgar necesitas sentir amor por las personas y necesitas sentir empatía. Pero ¿qué pasa cuando uno no ve justicia? Una de las mayores preguntas que se hacen en la Biblia es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Y es curioso porque Dios nos hace también esa pregunta. En Salmo 82, versículos 2 al 4 nos dice ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de las manos de los impíos. Dios incluso aplica esa justicia, se da cuenta de que al final nadie se coloca del lado de los más necesitados, al lado de los que sufren. Se da cuenta de que en este mundo los seres humanos somos incapaces de aplicar justicia. Somos incapaces de ser justos unos con otros. Y Él sabe, conoce nuestra injusticia y lo poco justos que estamos siendo. Pero esta es la pregunta, si Dios existe, ¿por qué no hace justicia a Él? ¿Por qué parece que calla en vez de hacer justicia? ¿Hasta cuándo va a seguir callado? Esa es la pregunta que más se oye en la Biblia. ¿Hasta cuándo vas a seguir callado? Mi vida se está diluyendo, sufrimos, nos angustiamos, nos hacen daño injustamente, sufrimos injusticias. ¿Y hasta cuándo Dios va a permanecer callado? Y no nos va a aplicar justicia cuando la necesitamos. Si Dios existe, Él te conoce, Él es imparcial y Él te ama. Y por eso quizás es la mejor persona a la que le podemos entregar la justicia de este mundo para que aplique justicia. Y este mundo deje de ser un sitio donde, depende de lo que te toque, tu vida solo tiene la perspectiva de sufrir, de seguir sufriendo hasta que te vayas al descanso. Ha llegado el momento de que la religión debe dejar de añadir más cargas a la vida que ya tenemos y debe ofrecer un panorama mucho más alentador, mucho más lleno de esperanza. Y por eso esto es lo que encuentra Pablo. Esto es lo que Pablo encuentra y te transmite en el Evangelio de Romanos, y por eso Romanos es tan importante, y por eso Lutero, cuando encuentra el Evangelio de Romanos, se da cuenta de que la Biblia es el mejor antídoto, es el mejor elemento para reenfocar el cristianismo, la religión, cuando ésta se envenena. Porque Lutero descubre que el cristianismo hacía tiempo, en el siglo XVI, hacía tiempo que se le había ido por completo la cabeza. Hacía cosas que no eran normales, hacían cosas que no venían de Jesús. Hace más de 500 años este libro, esta carta sirvió para que Lutero reenfocara de nuevo el cristianismo. Profundizar más allá de lo que conocemos es lo que te va a ayudar a conocer verdaderamente el cristianismo real, de corazón. Romanos, la carta de Romanos desafió a Roma. Roma era una urbe orgullosa de aplicar justicia. De hecho, veneraban a la diosa justicia y nadie mejor que Roma para aplicar justicia. Y de hecho, la justicia de Roma fluía, o creían que fluía a lo largo de todo el mundo. Romanos desafía hoy a todos los poderes que hoy se erigen como responsables, como jueces de este mundo para aplicar justicia. Romanos desafía al cristianismo de hoy, porque cada vez que la religión cristiana pierde de vista la esencia de Jesús, necesita volver a reenfocarse con la Biblia en la mano. Porque el cristianismo o es justo o debería dejar de existir. Porque ese poder de Dios para salvar, esto es lo que la Biblia te propone, esto es lo que Romanos, Pablo te intenta transmitir. Este poder de Dios para salvar tiene que servir para salvación. Y por eso en Isaías 46:13 dice: escuchadme duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión, mi gloria será para Israel. ¿Te das cuenta? Al final, si nosotros decidimos que la justicia de este mundo la tiene que impartir Dios, o al final lo que la Biblia propone es que Dios es el juez de este mundo, quiero que sepas cómo aplica Dios justicia, y la justicia de Dios se aplica siempre para salvación. No importa lo que hayas hecho, Dios está para salvar, porque Pablo en Romanos 4:5 dice concretamente: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿No te das cuenta que no es un premio, que es una salvación? ¿No te das cuenta que la intención de Dios no es castigar, no es condenar? La intención de Dios cuando juzga, cuando se erige como juez de este mundo, es salvar, es proteger, es cuidar. Y además te dice que su salvación nada la va a detener.
porque lo que Dios ha hecho, nada lo va a detener. Cuando alguien ama de corazón, cumple sus promesas y Dios juzga este mundo con amor, y por eso Dios va a cumplir sus promesas. Por eso Dios va a cumplir lo que promete. Quizá no te guste el hecho de que Dios deja que la injusticia juegue su papel, muestre sus cartas, tal como lo vemos en el libro de Job o tal como lo vemos en Apocalipsis, antes de actuar, antes de definitivamente aplicar justicia. Pero no olvides nunca que Dios te quiere, te ama, te conoce y te va a hacer justicia a ti y a todas las personas de este mundo que sufren injusticia. Por eso es tan importante entender lo que Romanos te propone, porque nadie parece entender al final quién es Dios, cuando la Biblia nos propone que es la mejor opción para impartir justicia en este mundo. Dice Romanos 1, 16 y 17, el corazón del propósito del Evangelio de Romanos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo tiene una manera curiosa de escribir. Pablo utiliza mucho la palabra por qué. Y en el pensamiento de Pablo, en la manera en la que él se expresa, después de tantos porqués, el último porqué es el más importante, el que más encierra todo lo que Pablo te quiere decir. En el último porqué, Pablo dice, porque la salvación, porque la justicia ha sido revelada por fe. Al final todo esto, ¿de qué está hablando Pablo? Porque está diciendo que esas mismas noticias, ese evangelio, al final cobra todo su sentido cuando la justicia de Dios se ha revelado. Y cuando lees todo el capítulo de Romanos 3 te das cuenta que al final cómo Dios ha aplicado justicia a este mundo. En una cruz. Al final Dios imparte justicia en este mundo muriendo en la cruz. Ese es Dios impartiendo justicia. Así salva, así juzga, dándolo todo por ti, sin cuestionar nada. La mayor promesa desde el inicio de los tiempos en el Antiguo Testamento es que cumple la promesa de que iba a hacer justicia y que iba a salvar el mundo muriendo en esa cruz. El mundo es injusto, tanto que se llevó por delante la vida de Dios, tanto que se llevara por delante la vida de los inocentes. Pero Él quiso que fuera así. Él quiso dar la vida por ti y por mí, para que cada injusticia que sucede hoy sirva para que la justicia brille mañana por ti y para mí. Mientras en los seres humanos reinaba la injusticia, Dios hizo justicia en esa cruz. Mientras la vida sigue siendo hoy injusta, Dios, como nunca antes lo has visto, después de 2000 años, va a seguir haciendo justicia para nosotros hoy, y esta vez la hará para siempre. Déjame que te diga una cosa, hoy puedes comenzar a pensar en ese Dios de la manera en la que nunca habías visto, como Pablo dice en Romanos. La justicia que se revela ahora, que hasta ahora había permanecido oculta, que hasta ahora era difícil de ver porque había tantas cosas en medio que era muy complicado verlo. Pero ahora tienes la oportunidad de abrir ese libro, ese Evangelio de Romanos y descubrir la esencia del verdadero Dios. Un Dios que hace justicia amando, salvando y muriendo por ese sueño de que tú y yo vivamos la eternidad a su lado. Ahora eres tú quien decide si quieres formar parte de ese sueño. Eres tú quien decide seguir desmontando el cristianismo.